Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en esta tertulia literaria. Se siente que hace rato no nos reuníamos, no sé, pareciera como hace y tenemos un muy buen libro para poder conversar. Vamos a hablar lo que más podamos, charlemos, conspiremos. Y estaremos hablando de quién sabe si mañana seguiremos aquí, de Kim Jong-un. Bueno, este es el autor. Me demoré en encontrar una foto porque esta está bien, pero ay, yo no sé, los medios de comunicación o él tiene unas fotos terribles, como en unos ángulos ahí, en unas ediciones que dicen, no, señor, eso no es para subir a redes. Pero entonces aquí está bien presentable. Él nació en Hwacheon en 1968. Tuvo un padre militar. Esto implicó para su vida desplazarse mucho. Entonces él viajó bastante y conoció diferentes regiones. Cuando niño tuvo una intoxicación por monóxido de carbono. Esto hizo que él olvidara una parte de su niñez. O sea, fue bastante fuerte. Estudió administración en la Universidad de Yonsei, pero al parecer, de lo que alcancé a leer, como que no la ejerció. Y él se fue para el servicio militar obligatorio, que acaba de terminar, entre comillas, la serie de Korean Englishman de YouTube. Los recomiendo mucho, es muy divertido. Y se llevaron a unos chicos ingleses a vivir 4 días de servicio militar. Entonces ahí uno puede ver un poquito más. Él se fue para el servicio militar y al regresar del servicio hizo su debut literario. Eso fue en 1995, presentó, creo que fue un cuento corto en una revista y ya de ahí en adelante sí siguió pues con otras obras. Al año siguiente de su debut, en el 96, publicó su primera novela. Esta es de las pocas que está traducida al español, se llama Tengo derecho a destruirme. La premisa, ya cuando la leí más a fondo, fue muy interesante. Es un señor que diseña suicidios. Entonces a él lo llaman, las personas dicen que se quieren suicidar, él les diseña todo el ambiente para que se lleve a cabo y en contraprestación esas personas le entregan su historia. O sea, como que le cuentan todo, por qué, y ya no sé él qué hace con eso, ahí entraría la duda para leernos el libro, qué hace él con esas historias, pero ese es su pago. Se ganó el premio inaugural del Mungnadong New Writers Award. Este ya es un premio establecido, pero en su primera edición él fue el ganador. Esta editorial, Mungnadong, es la que ha publicado varios de sus títulos en coreano. Bueno, también hay varias portadas de esta. La original de coreano es más parecida al Quiero morir, pero también Comer tteokbokki, como de esos colores, como una persona acostada, pero pues esta está más acorde con todos los colores de la presentación y dije, esa me gusta. La otra que tiene en español es el famoso libro Flor Negra, que pocos lo han leído del club, pero salió en la editorial mexicana Panorama. Es muy bueno, por favor, denle la oportunidad. Entonces, él ha escrito en total 8 novelas, 5 colecciones de cuentos cortos, numerosos ensayos, que como hemos dicho en tertulias pasadas, en Corea se publican muchos ensayos y la gente consume bastante de eso. Para no dejar abandonada Flor Negra, antes de irme de esta diapositiva, trata sobre la migración coreana que llegó a México y es un contingente muy grande de 1,032 individuos y por eso México tiene Koreatown y una comunidad de descendientes de coreanos súper grande. Es ficción histórica, todos los hechos, bueno, la mayoría de los hechos se pueden corroborar, hay museo en el sitio donde ellos llegaron, hay documentos oficiales, bueno, hay tantas cosas tan interesantes para los que nos gusta la ficción histórica. Ahora sí, nuestro libro en cuestión. Se publicó en coreano en el 2013 bajo el título Sarinjae Kyokpop. Sarinja, no esta sílaba aquí final, sino Sarinja significa asesino. Kyok significa memoria. Y pop viene de pan pop, de método. Así que método de la memoria vendría a ser como algo de mnemotecnia, solo que si tradujeran eso así era muy poco atractivo. Mnemotecnia del asesino, ¿no? No vende nada, pero pues literalmente sería eso.
y tiene 176 páginas. Entonces sí era cortico desde el inicio en coreano. En inglés, miren, se ve diminuto, Other Stories, otras historias. Creo que fue, porque no encontré información puntual, pero fue decisión del traductor meter otros cuentos. O sea que en el original no estaban, él quiso complementar, como traducir un poquito más del autor, y tiene 191 páginas en total, es el más grueso, y tanto en inglés como en español fueron publicados en el 2019. Fue interesante que salieran en el mismo año. En español tiene el número de páginas más cortico, 159. Pero eso todo el mundo se lo acabó en un santiamén. Y pensaba que qué pesar los de español que no tenían las otras historias, pero pues son muy normales. Entonces, así que, oh my God, lo que se perdieron, no. Ahora sí, lleguemos a la parte de la discusión para que charlemos de lo que ustedes me mandaron por interno. Rescaté 5 teorías conspirativas. El libro tiene muchos vacíos, pero eso es lo que a mí me pareció maravilloso, la historia principal, porque son las lagunas del Alzheimer la que deja al lector también en lagunas. Y por eso se da la opción de que conspiremos qué será realmente lo que estaba ahí detrás. No sé, Alejandro, que era el primero, no ha ingresado, él fue el que dijo, la hija era en realidad un policía. Y la idea es que aquí estuvieran todos los que conspiraron para que argumentaran el por qué. La segunda es mi teoría. La cuidadora, bueno, yo tengo 2 ahí, pero la cuidadora se portaba como hija por seguirle el cuento al viejito. Eso no lo aclaran porque al final sabemos que no era la hija, pero con mi abuela, que ella también no tiene Alzheimer, pero tiene demencia senil. Y en estos días me sale con mi hija, qué bueno que usted solo tuvo un nieto y yo ni hijos he tenido. Y yo, ay, sí, señora, pues que así es la vida. Y uno le sigue el asunto. Yo creo que la enfermera, la que lo cuidaba, pues también se hacía el papel, sí, de la hija. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo conmigo o es muy descabellado? No, yo también, yo opino lo mismo, que sí le seguía. Usualmente los pacientes con Alzheimer llega un punto en que pueden llegar a ser agresivos y uno no les sigue el cuento. Entonces, a veces como para mermarle pues su tema también del olvido y que no tengan ese choque tan fuerte, muchas veces lo que la gente opta es por seguirle la corriente un poco para llevar la fiesta en paz y tenerlos lo más relajado posible. Entonces, yo también, digamos, esa no lo había pensado, pero creo que sí sería acertada. Ok, listo. Si nadie más la debate, queda aprobado. Que ella le seguía el cuento. Tercero, esta fue de, ay, no me acuerdo la tercera, quién fue la que me mandó, pero dice, Byung-Soo, el señor, el asesino, siempre estuvo recluido en un sanatorio y debido a su demencia, creo que fue Diana, ¿no? Imaginaba que estaba en su hogar. Esa me sobrepasó. Dije, wow, Diana, susténtalo. Yo creo que de pronto es que tengo dos posibilidades. Una, que él en realidad sí fue un asesino y, y perdió pues la cordura, lo encerraron en un lugar de estos y él seguía como, por un lado, él quería cuidar a la hija, bueno, suponiendo que sí era la hija, porque él se imaginaba que en cualquier momento podía salir un asesino serial como él, entonces siempre estaba como buscando a ese asesino serial y puede ser que se imaginó la historia pues esta del prometido de la hija. Y por otro lado es que él nunca fue un asesino, tal vez fue una fantasía, pero sí perdió la cordura y se imaginaba todo lo que él hubiera hecho si hubiera sido en realidad el asesino, pero pues lo imaginaba en la vida del prometido de la hija. Esas son las dos cosas que se me ocurrieron. Ahí, digamos, lo que yo refuto de esa idea es de que no habría manera alguna de comprobar porque esa sobrepasa toda la historia. O sea, es como si nunca hubiera pasado nada, entonces nos contaron una mentira total, pero entonces esa no hay manera como decir sí o no. Pero tampoco aseguran que de verdad pasó. O sea, no hay como que a él lo hubieran metido a la cárcel o que de verdad lo hubiera buscado la policía. O sea, tampoco a ciencia cierta se sabe de que sí sucedió. Por eso a mí me genera la duda. Puede ser que sí, puede ser que no.
Bueno, aquí Pero dicen, yo creo que ahí vendría el hecho de dónde está enterrada la que se supone que era la hija, ¿sí? Porque si nos describen la casa, entonces si él estaba en un sanatorio mental o algo así, pues, y se estaba inventando la historia de ser un asesino, o bueno, se la plasmaba en su mente, pues no habría manera de que estuviera en una casa y que la hubiera enterrado allí. ok, pero entonces como Diana propone desde el punto de que todo es ficticio, inclusive la encontrada de el cuerpo habría sido ficticia y la búsqueda, o sea, todo sería ficticio. Esa es una de las posibilidades, pero es que de todas formas él creía que la mano era de la hija, pero en realidad la hija no estaba muerta, ¿o sí? Es que no recuerdo. Sí, señora. Sí, Es sí, que, es que mi problema es que yo me lo vi la llevaría a película Pero, antes y se me cruzan las historias. Bueno, Cintia es primera vez que participa. Cintia es con mano alzada porque si no se nos volvería esto listo. así bien difícil. En el orden que alzaron la mano, Daniela y después María Alejandra. Yo de hecho comparto, hola, buenas noches. Buenas. Yo de hecho comparto con Diana la teoría. Yo también llegué a creer que todo, o sea, que todo era una falacia, que él estaba recluido en un sanatorio y que, digamos, él se imaginó pues toda la historia. Sin embargo, yo sí creería que él sí fue el asesino. Sí me hago entender, o sea, puede que tal vez a raíz de su demencia, él como que iba recordando como por pedazos, porque igual al final encontraron los cuerpos. Sin embargo, he leído casos de personas con este tipo de demencia que crean, digamos, escenarios o historias de lo que fue su vida o de fragmentos de su vida que supuestamente han vivido cuando en realidad no es así y todo es a raíz, digamos, como pues de la enfermedad. Por ende, pues al final uno queda como un poquito como confundido de cuál es la verdad. Entonces yo dije, no, para mí que él siempre estuvo en un sanatorio y que se estaba imaginando todo y al final en un momento pequeño de lucidez es que él da la ubicación, digamos, como de todos los cuerpos de los crímenes que él cometió. Ok, esa conecta un poquito más para hacernos creer de que algo sí pasó, a pesar de todo lo otro. Dale, gracias. María Alejandra. Yo no creo que todo ha sido ficticio, digamos, yo me inclino más por lo que él no estaba recluido, o sea, la verdad vivió eso, sino que lo ficticio viene de creer que esta enfermera es la hija de él, de creer que Parjite pues él es el esposo y que la quiere matar, un poco combinado pues, con lo que vivió él como asesino. Ahora, escuchándolas, se me hace increíble lo que el autor logró, porque finalmente nos está llevando miren, esto es lo que es vivir con Alzheimer. No sabes cuál es la verdad, ni cuál es la realidad ni siquiera de tu vida. O sea, ni siquiera puedes confiar en tus recuerdos, porque no sabes si esos son los verdaderos o si es que tu mente está, pues, el producto de la enfermedad te está llevando a eso. Entonces, me parece increíble que nos haya llevado atrás de una historia ficticia a un poco a evidenciar lo que es una persona con Alzheimer. Fenomenal, es que es fenomenal. O sea, yo creo que yo fui la única que le dio 5 estrellas, pero a mí me encantó esta novela, me fascinó con todo mi ser. Bueno, sí, muy brutal. Ok, si nadie más va a opinar de la tercera, nos vamos para la cuarta. Esta es la mía, otra mía. Vean, yo creo que Park Yote era asesino de veras. Y yo creo que el viejito sí vio la sangre que le salía del jeep, de verdad, pero que se camuflaba en su rol de policía. Porque como yo no creo que todo fue ficticio, que él estaba en el sanatorio desde el principio, él se rió demasiado cuando él dijo, pero es que usted es el asesino y no sé qué, y él como que, jaja, ¿cómo, pues, cómo va a ser si yo te estoy buscando? Pero es que habían asesinatos en la zona en el momento donde él ya, bueno, decimos que él ya no mataba, pero él terminó matando a la señora, a la hija, pero no creo que él sea el asesino que estaba en ese momento generando tantas muertes. O sea, él no estaba en la capacidad para tantos y el otro se escondió detrás de eso. ¿Y quién iba a sospechar de un policía? Nadie. ¿Cómo se le ocurre a usted? Entonces, a mí me parece que ese Pac sí tenía su cuento ahí.
Bueno, ese es mi argumento y lo creeré. María Alejandra. Ah, y Alejandro, bienvenido. Yo pensé que no ibas a estar y te perdiste la argumentación de tu... No sé si está aquí. Sí, Hola. te perdiste tu argumentación de la primera. Ahorita volvemos a la tuya para que la sustente. Hey, gracias. Dale, María Alejandra. De hecho, yo no había pensado en esa, pero tiene todo el sentido de que Park Yute sí fuera asesino. Además, porque hay una conversación interesante en medio de su cosa olvidada, ¿no? El protagonista, cuando tiene la conversación con el policía, que bueno, él le llama de otro nombre, y que hay una intención por parte de ese policía de atraparlo. ¿Qué tal si incluso ese Park Yute fue el responsable de asesinar a la enfermera para tener argumentos para poder culpar pues al verdadero asesino y llevarlo a la cárcel? Ya acaba de ocurrir, la verdad, yo no se me había ocurrido esto antes. Ay, tampoco lo había pensado. Puede ser, puede ser. Así sustenta más el punto. A ver, en el orden, Cintia. Ah, no, espérate, no. María Alejandra Olave alzó primero la mano. Buenas, no, pues primero es que también me cuadra, pero no creo porque cuando cuando el señor Kim preguntó a uno de los inspectores ya a lo último cuando le estaba haciendo su última entrevista, preguntó por el inspector por ese inspector que le había preguntado y no, él le dijo que literalmente ese señor nunca existió. Entonces es como extraño. Porque puede ser también, porque no cuadraría muy bien allí, si me hago entender. Pero la cuestión fue que el que le hizo la entrevista fue Park Yute. Entonces ahí cuadra lo que dice María Alejandra. Y hay una partecita, perdón, intervengo, qué pena. Hay una partecita donde él, no recuerdo muy bien cómo dicen las palabras exactas, pero dice que básicamente él a veces la cara de Park Yute no la recuerda. Entonces, bueno, no sé. Sí, se le puede confundir con el del inspectorado. Cintia. Ah, María Alejandra no bajó la mano. Ah, ya. Bueno, yo también estoy de acuerdo con María Alejandra y es que hay un punto que de pronto hemos olvidado un poco y es que, bueno, sí, el Alzheimer es una enfermedad que de cierta manera tú no tienes conciencia de lo que tú eres ahorita, ¿sí? De las cosas que recuerdas y eso, pero creo que es muy poco el porcentaje de las personas con Alzheimer que crean escenarios ficticios en vez de recordar cosas. ¿A qué me refiero? Si de pronto él llega a crear o pensar que era un asesino o creer que él había visto o algo así, digamos que esas no son una de las características de la enfermedad del Alzheimer, sino es borrar sus recuerdos y no poder contener esos recuerdos propios de la actualidad o del pasado cercano, ¿sí? Como desde hace una semana, un día, hace una hora, porque él mismo lo va escribiendo, dice, como así, escribí en la libreta, pero ¿dónde está la libreta? Y grabé esto, pero no me acuerdo por qué lo grabé ni dónde estaba, ¿sí? Entonces no creo tanto que sea como escenarios que él mismo estaba pensando, yo también creo que él vio la sangre que salía del carro pero no recuerda exactamente en qué época la vio. Es lo que de pronto a mí me hace como un poquito de cambio, es que él no recuerda exactamente cuándo vio ese carro, cuándo lo vio a él, cuándo vio la sangre, cuándo vio al detective mayor, bueno, teniente, capitán, no me acuerdo exactamente cuándo es, que después le dijeron, no, es que él no existe, pero, o sea, es que él no se imagina cosas, él solamente no recuerda en qué momento de su vida o en qué momento del pasado exacto, pues conoció a toda esa gente y vio todas esas cosas que él, por eso lo hacen sospechar de que el prometido, entre comillas, de su hija, pues es un asesino. Y excelente tu punto por el solo hecho de que si fuera inventado, le ha durado mucho la memoria para no olvidarse de su invento. Entonces no puede ser todo recreado porque tendría una mente brutal. ¿Están en la parte de las teorías conspirativas? Sí, estábamos discutiendo la cuarta, ¿ya? Ajá. Pero entonces, si vas a decir algo de la cuarta, dale, y si no, esperemos que Lida puede decir algo de la cuarta. Sigan, dale. Eso, y ya te damos permiso para que sustentes la primera. Hola, yo les voy como a complementar un poquito lo que están diciendo del Alzheimer, porque para mí él sí era asesino y yo
tengo la impresión de que también pudo haber matado en el tiempo presente, porque es que el Alzheimer no es una enfermedad de pérdida de recuerdos, es una enfermedad de pérdida de memoria. Y cuando hablamos de pérdida de memoria, hablamos de todos los tipos de memoria que pueden existir. Entonces es memoria biográfica, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. Incluso hay personas con Alzheimer que se olvidan cosas tan básicas como cómo se come, cómo se va al baño, ¿cierto? Y en los estadios iniciales, no en los primeros, sino digamos como entre el inicio y la mitad del Alzheimer ocurre un mecanismo muy particular. Y es que la gente tiene una temporalidad en el recuerdo y suelen juntar cosas del presente con cosas del pasado. Entonces, para mí en lo que yo teóricamente logro conocer del Alzheimer y lo que leí, él sí era un asesino y para mí fácilmente pudo matar también en tiempo presente. Yo lo asocié, no sé si también era porque me había visto como a la par dos películas con una temática muy similar, pero yo creía que el policía y él habían tenido, o el policía lo había perseguido a él hacía algún tiempo. Y ya cuando nuevamente se reencuentra con él, tiene la oportunidad de atraparlo en medio de su propia confusión, ¿cierto? Hay algo que, por ejemplo, los psicólogos y los forenses saben cuando un perverso, por ejemplo, comete una equivocación, tiene un acto fallido y, por ejemplo, mató 10 personas, pero solo tuvo un error con una. Y eso quiere decir que también hay un juego de la mente como a ponerle límite a ese asunto de asesinar. Y creo que él en medio de su Alzheimer, eso también fue una forma de él ponerse un límite y no seguir matando gente. Wow, muchísimas gracias. Lida es psicóloga y por esa razón tiene más peso su orientación. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces antes de la quinta, vámonos para la primera. Alejandro, ¿cómo así que la hija era en realidad una policía? No, pues seguramente ya me habrán tumbado mi teoría, pero... Ni pudimos hablar porque no había quien la Ah, sustentara. Entonces, ok. No, hágale. simplemente que, o sea, sí es verdad como muchas de las cosas que han dicho, estoy de acuerdo, lo que dijo Lida, pues, no sé, nada que refutar, pero a mí sí hubo como un momento en que me daba la sensación de que la hija parecía más bien como si ella estuviera en una misión ahí, me parecía exageradamente complaciente con él, que igual, pues es cierto que es Corea y que Corea es un país raro, sí, con el tema de los trabajos, con el tema de la sumisión, con todo, pero a veces me parecía exagerado y yo decía, cuando me estaba como, yo me releí algunas partes y yo dije, esta vieja parecía más bien que hiciera como parte de ese grupo de policías jóvenes que un día lo fueron a visitar, que ellos parecían como en esa intención de, de buscar, de encontrar como pruebas, que le tiran como esas trampas de que sí, de que está tal policía tras la pista de ese asesino, que puede estar en este sector, no sé qué, y que eso como que lo emociona a él. Entonces es como algo que me quedó como ahí, yo bueno, y si esta vieja más bien estaba como en una misión y el señor en medio de su delirio o la habrá pillado o lo que sea, porque igual sí es verdad de que el autor, bueno, y como el personaje principal es también como el narrador de la obra, te hace perder mucho, te hace perder demasiado, te pierdes con él, pero yo pienso que ella no era tan solo enfermera, yo creo que o ella estaba colaborando con la justicia o incluso podría llegar a ser policía. Si era policía, me parece muy debilucha que la hubiera matado. Ese es como mi argumento. ¿Lida dejó la mano levantada de lo anterior o va a decir algo de... Ah, bueno. Ay, no, la dejé levantada. Listo, entendieron. Perdón. Ahorita que escuché a Alejandro, yo también tenía otra teoría y es que podría ser que la hija se estaba vengando de él porque tal vez él mató a un familiar o a la mamá, porque al principio en el libro él cuenta que mata a una pareja, ¿cierto? Y queda como en duda de que si mató a la hija o no, aunque luego creo que se encuentra en el cadáver de la bebé.
pero en algún momento yo llegué a pensar que posiblemente era ese bebé que había crecido, se enteró y de alguna forma se quería vengar de él. Pero él no dice que él mató a los papás de ella. Creo que él lo dice en algún momento. Sí, pero yo entiendo, o sea, a mí ahorita mismo me quedó la duda, si fue el cuerpo de la niña que encontraron, ¿fue ella o era otra niña que no tenía nada que ver? No, Por ahí me quedó la duda. por el nombre era la que él creía que era hija de ella, porque se llamaba igualito. Entonces el mismo policía explicó que él solamente cruzó un nombre Okay. y lo asumió. Sí, tal vez por eso yo descarté la teoría, porque en algún momento sí pensé que de pronto era venganza de ella. La quinta es de María Alejandra, que ella cree que la vida imaginada con la hija adoptiva es una expresión de lo que él hubiera querido tener o hubiera querido haber hecho. Pues creo que eso se justifica por sí misma, pero no sé, María Alejandra, si quieres decir algo más. Esa a mí me parece como muy lógica en encontrar un argumento. Ay, ahí volvió. Hola, buenas noches, perdón, es que, bueno, tuve un pequeño problema técnico. ¿Ya Dale. sigo yo? Sí, que si quieres argumentar la tuya. No, pues yo, pues realmente eso surgió mientras pensaba que sí, o mientras procesaba un poquito el libro, pero pues con todo lo que ya dijeron, pues no tiene mucha cabida mi teoría, porque yo pensaba también que pudo haber sido de que como él era asesino y él pues a ver, no es que pudiera andar ahí muy tranquilo que digamos, siempre era como que andaba alerta. Entonces puede que esa pequeña vida que se imaginó, que digamos que tuvo como si fuera un padre, pues era una de esas vidas que él hubiera querido tener. Además, cada vez que él hablaba de Unji, él hablaba como si fuera algo muy, muy, muy preciado para él. Y tal vez eso influyó en algo que él quería, él como que en algún fondo hubiera querido hacer. Además, que pues, como yo lo veo así, con su padre, yo infiero que él no tuvo una muy buena relación porque, pues, bueno, al final lo mató. Entonces, pues, digamos que él quisiera ser esa versión de su padre que su padre no pudo ser, si me hago entender, para tratar de proteger a su hija o cosas así. Entonces, fue más o menos lo que me imaginé. No sé si me hayan entendido. Pues a mí me parece que es una muy buena razón de por qué él se imaginó eso. A mí tampoco me suena descabellado, además, porque según lo que yo entendí, no sé, de pronto hice una mala interpretación, pero, o sea, si bien él mataba gente, mató a esa pareja con una niña. O sea, no se habla de que, digamos, sus delitos recurrentes hayan sido parejas con niños, por ejemplo, sino que mataba, creo que mataba mujeres también. Bueno, no recuerdo ahorita exactamente, pero yo creo que el hecho de haber matado a una niña sí lo afectó a él eh, de una manera diferente a cómo mató a los otros. Y por eso creo que sí, también sí es básicamente un reflejo de lo que él quiso tener y también un poco el trauma de haber matado a una niña pequeña y no pues a un adulto, a lo que se supone estaba acostumbrado, era su modus operandi como asesino. Me suena, me suena. María Alejandra. Perdón, y de hecho, pues, María Alejandra, pues también, eso también fue una de las cosas que pensé al principio, porque pues, a ver, haber matado a esa niña de pronto, como tú dices, lo afectó de tal manera que yo creo que esa fue la razón por la que él también confundió a esa chica, a esa supuesta enfermera o policía que casualmente se llamaba igual a ser su hija, ¿sí? Porque, digamos, eso pudo haber... digámoslo así, confundido o controversiado o influido para que él pensara de esa manera o se adentrara en esa otra vida, pues. Sí, Pi. Y acabé de caer en cuenta que tenemos dos María Alejandras. Me hicieron caer en cuenta de algo, bueno, de otra cosa, que me faltó una teoría conspirativa en la lista. Solo que es que la redacción está muy enredada y yo creo que por eso mi cerebro hizo, la voy a leer y ustedes la procesan. La teoría es que sí era su hija, pero él había matado a la mamá y el papá de la niña era el mayor con quien hablaba, pero el policía era o un hermano o alguien cercano de la niña que junto al mayor o al capitán ese ayudaron a descubrir la verdad, él se dio cuenta y por eso la mató. ¿Ok? Cintia argumenta.
Defiéndela. Pues esa teoría por lo que yo venía diciendo anteriormente, es que, o sea, él no creaba escenarios porque sí, ¿sí? Él no se inventaba escenarios, como lo dijiste, no tendría la memoria suficiente para sostener su mentira. Entonces yo digo que, digamos, bueno, obviamente es la hija adoptiva, por decirlo así, entre comillas, o la hija que él se robó de esa pareja que mató, pero yo siento que bueno, es que no me acuerdo el rango del que le dicen que no existe, si era como capitán o teniente, pero era un detective que antes estaba persiguiendo al asesino en el pasado y que no lo pudo capturar, ¿sí? Entonces, siento que él por eso lo persigue o por eso le habla, porque él vio que él le habló a la hija adoptiva, ¿sí? Él lo dice en la libreta, él dice, los vi hablando y hablaron con los detectives jóvenes o los policías jóvenes, pero no sé qué hablaron porque no alcancé a escuchar. Entonces, siento que ahí ella dice como, ¿será que yo sí soy hija de él? Eso, el inspector, gracias. ¿Será que yo soy hija de él o no soy? Y entonces ahí él empieza como a buscar, ella empieza a buscar a su familia, se encuentra con el detective joven que lo hace, digamos, pasar por su prometido y descubre que él es un familiar, un hermano, un primo, no sé, algo, y que pues tiene la relación con el inspector, pero y por eso hacen como toda el juego de que él no existe, de que esto, y él lo descubre porque él dice, siento que la narración de ahí dice como, ¿por qué tengo las manos ensangrentadas? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? Y él no recuerda en qué momento la mató, pero pues ella muere. Entonces yo siento que ahí es el momento en que descubre todo, que tenían como un relacionamiento, tanto el inspector como el detective joven y la chica. Bueno, yo de eso no tengo mucho que decir porque no me suena. Entonces no sé quién quiere opinar algo de ahí. No, es que nos deja como si fuera de base. Es que creo que no hay como nada que sustente el creer que eran familiares. Entonces no, esa no sé, no sé qué decir. Bueno, al parecer nadie tiene como que refutar o que decir de acuerdo a eso. Y digamos que ahí terminan las teorías conspirativas y quiero que pasemos a otros puntos del debate de la empatía con el asesino. Sé que dos personas lo vivimos, no sé si alguien más. Varias veces me pasó que como que me sonaba y yo, sí, ¿verdad? Claro, o no sé, como que lo que él expresaba tenía un cinismo tan bacano o un humor negro tan interesante que como que compaginaba y yo después decía, ay no, pero esto está mal. Sonia, acuérdate que no puedes hacer eso. Bueno, Alejandra también. ¿Quién quiere contar algo de eso? Yo voy a buscar por aquí una frasecita que quería compartir. Sí, de hecho hubo partes que la verdad yo honestamente me reí. Uno es también de que, ay, como me gustó el tema de lo de la cosa de la poesía, como me gustó, por eso por eso no lo maté. Eso me hizo reír. Y la otra fue que, bueno, cuando estaba hablando pues con la enfermera con la que se supone que es su hija, y no entiende una referencia de una obra, no me acuerdo si era, no es Homero, es la Odisea, bueno, no recuerdo. No, ese Edipo Rey, bueno, no me acuerdo ahorita, pero como la muchacha no le entiende, le dicen, pues esta no tiene conocimiento, un poquito le hace falta. No tengo inteligencia en eso también. Eso, Edipo Rey. Me causó risa. Yo dije, uy, ups. Bastante. Pero sí. Daniela. Ay, a mí me pasaba mucho que me parecía como, o sea, me daba como ternura ver que él como que llevaba su diario, sus cassettes, como para intentar recordar lo del día. Y a veces también sentía que la hija que Unji era demasiado dura con él y yo decía, ay no, pero esta hija, ¿por qué es así con él? ¿Por qué lo trata así de mal? ¿Qué pecado con este señor? Pobrecito, él no tiene la culpa. Es que ha matado 20, pero pobrecito, no tiene la culpa, la empatía ahí.
O sea, yo decía, ay, pero ella, ¿por qué le habla así de feo? ¿Por qué lo trata así? Después veía como que ella le decía como, ay, no, es que me intentaste matar, y yo, ah, ándale. Entonces me daba era risa, y yo, ay, no, o sea, estaba como en una contrariedad todo el tiempo de estoy de su lado, no estoy de su lado, o sea, no sé, me pasó personalmente. Bastante gracioso. Estefi. Yo quería hablar un poquito del tipo de narrador que tenemos en esta historia, porque este tipo de narrador se llama no fidedigno o no fiable, o sea que hace lo que hemos estado haciendo todo este tiempo, conspirando a favor o en contra, o tratando de encontrar maneras para entender la historia, y es muy interesante. Hay varias historias así, yo no sé si la historia la película que yo sé que Lato se vio la que está relacionada con el libro, pero creo que otra lectora habló de alguna otra película, y hay, por ejemplo, El Padre, The Father, es una película espectacular con Anthony Hopkins, donde visualmente se juega con todo en el espacio donde él está. Él es un señor muy, muy mayor, y habla también acerca de la demencia senil, y es espectacularmente dura, pero es una muy buena historia también. También podemos recordar un poquito a Berenice de Edgar Allan Poe, donde muchos de sus narradores pues eran asesinos, y algunos de ellos, de en medio de su locura, decían cosas de lo que ellos habían hecho, pero en Berenice encontramos a alguien que no recuerda muchas de las cosas que él hace, y también juega en ese destiempo, tratando de, de retomar los hechos del asesinato que ocurre en su propia casa. Entonces, este tipo también está el de la chica del tren, creo que es la chica, la narradora que sufre algo supremamente fuerte en su vida y comienza a tomar alcohol, y tiene lagunas gigantes y no recuerda, y se despierta no sabe cuántos días después o cuánto tiempo después, y la narración se juega en ese mismo tiempo porque no se sabe, tratando de rellenar un poco de los vacíos que hay, y ese tipo de narración es muy interesante por eso mismo. En este caso, pues tenemos a alguien con algo que puede ser, o sea, que nos está llevando a todo esto, y que puede ser también algo que vive alguien que tiene demencia senil, pero también hay otro tipo así como The Good Son, como el buen hijo, que también tenías varias cosas que no lograba encontrar en dónde estaba, ni si él lo había sido, qué él hizo, dónde está Pepito, quién es quién, y uno también empieza a dudar de todos los que están en su alrededor. Justo iba a nombrar ese, es el único de la literatura coreana que también tiene un narrador no fidedigno, y que aunque a mí me estresó y le di 3 estrellas, sé que 5 estrellas para los que les gusta el género. También excelente, se va descubriendo la historia, el protagonista y nosotros al tiempo. Nos vamos dando cuenta juntos qué es lo que está pasando, porque él no tiene conciencia ni sabe el por qué. Bueno, María Alejandra bajó la mano y la volvió a levantar después de Alejandra, entonces vamos con Alejandra. Bueno, no, como en línea de lo que dice Steffi, a mí me gustó mucho, o bueno, me impactó mucho como la forma en que el autor te iba llevando con los delirios del personaje, y algo que me explotó mucho la cabeza en una parte fue lo de los recuerdos futuros, cuando explica el concepto de los recuerdos futuros, de cómo tenía que hacer grabaciones para acordarse de lo que tenía que hacer después. Eso me pareció como muy triste, como esa parte de cómo él iba viviendo, cómo se iba desvaneciendo su propia memoria. Pues continuando, ay, realmente muchas gracias por el dato del narrador, porque sí me parece bastante interesante. Y pues continuando con la empatía con el asesino, pues hay veces que a mí no me da empatía, sino que me causa como confusión, porque una parte que nunca se me olvida es cuando él dice, no me acuerdo por qué menciona supuestamente el perro que tenían, y la hija le dice, pero ni siquiera tenemos perro. Entonces, ese tipo de cosas, o cuando Chucho, el perro, trae una mano
y él la guarda y cuando la ve se asusta porque no sabe dónde salió esa mano. Entonces, y por esa es una de las razones que hace la denuncia. Entonces yo entre mí decía, pero no, ¿por qué no? Porque te van a descubrir. Y se me olvida que se le olvida. Entonces, o sea, en ese punto también generaba a veces cosa de que lo fueran a agarrar porque pues a ver, ya viejito, ya se retiró, ya no hace más asesinatos, pues ya quédese tranquilo y no diga nada, pero pues Y también, lastimosamente, pero pues lastimosamente tenía que decirlo porque otra vez él de verdad quería a esa señora. Es más, ni sé cómo, en algún punto yo llego a creer que tal vez él de verdad agarró confianza o tuvo algún sentimiento con esa enfermera, porque la manera en que la describía era como si de verdad la quisiera. Entonces, pues en esos momentos también me generaba a veces como duda, a veces gracias a las expresiones que decía, pero pues bueno, ya. lo que fue. Alejandro, Nada, o sea, era un tipo también muy vanidoso, ¿no? Cuando él empezaba a hablar de no, la policía, cómo han pasado los años, pero siguen siendo igual de ineptos que antes y cómo se jacta de que la época pues en que se cometieron los asesinatos era como hasta la policía de grandes ciudades estaba concentrado en contener las protestas, no iban a preocuparse porque desapareciera alguien aquí, alguien allá, alguien no sé dónde, estaban preocupados era de las protestas y de los espías norcoreanos, entonces ahí también se veía como el tipo era bastante vanidoso. y antes de darle la palabra a Steffi, que yo llegué a pensar, ¿cuán cierto será eso? En todas esas guerras y todo, ¿cuántos asesinos no se han camuflado detrás de otros hechos que mataron mucha gente y ellos ahí trabajando en lo suyo? Escuchándolos a todos, estaba pensando solo ahorita que curioso que tuviera un instinto como tan paternal sin nunca haber sido un padre realmente y haberse tomado ese rol con esa chica por el poco tiempo que lo hizo, también es curioso, ¿no? Porque él dentro de todo su rollo en la cabeza, pues trata de estar muy pendiente de ella pero me llamó la atención, o sea, pudo haber sido más como desapegado o menos interesado, pero él constantemente siempre está preocupado por ella. Ahí entra el argumento de María Alejandra, que le da peso, que yo creo que es lo que él hubiera querido hacer, salvar a esa niña en vez de matarla y criarla. Ok, vámonos para las frases favoritas y las personas que no han participado, sería genial escucharlos. ¿Qué tienen para compartirnos? Yo sombré muchas, muchas. Lida. Yo quiero decir algo con relación a eso de la empatía del personaje. Cuando yo empecé a leer el libro, pues yo lo empecé a leer por el título que tenía en español, ¿cierto? Y a mí, pues yo dije, eso suena como algo esperanzador al final y pues la sorpresa para mí fue muy grata. Porque me sorprendió mucho y yo creo que el autor tuvo que haber hecho una investigación muy buena en términos de cómo funciona no solo el Alzheimer, sino el mecanismo psíquico de los perversos. Porque un perverso es básicamente eso, o sea, él no sé si fingir, pero él logra relacionarse con el otro de tal manera que a usted le importe tanto, que usted sienta que es una figura importante para él, pero porque le sirve finalmente a un propósito. Y creo que, por ejemplo, en la relación que él tenía, no solo con la enfermera, sino también con el policía, siento que a pesar de su Alzheimer, él tenía mucho de eso. Lo que decía, por ejemplo, Alejandro, de que era una persona muy narcisa, ¿cierto? En términos de yo soy mejor que los policías, ¿cierto? Y eso es algo muy propio de las personas perversas que suelen asesinar. Pero a mí más que empatía, me pareció fue genial la manera como él logra narrar sin que sea un asunto, digamos, psicológico, pero él sí logra captar plenamente cómo funciona ese mecanismo de la perversión en las personas. Eso creo que fue lo que a mí me cautivó muchísimo de ese libro. Y ahí me pareció chistoso que nombraras el título,
porque en español sí se aleja totalmente de lo que es en inglés y en coreano. Sí, señora, completamente, completamente. O sea, yo no sé qué intenciones tan, pues no románticas de pareja, sino como en el concepto romántico. Quién sabe si mañana seguiremos aquí, no sé, nuestra existencia, nuestros proyectos, o sea, eso vas para otro lado y te encuentras con una historia súper distinta. Bueno, espero que ya. Espérate. Ay, ay. Sí, dale, Caro. Uy, se Yo no emocionaron. sé, Caro, yo sí. no sé, yo no sé por qué, por el título, ahora que tú dices el título, yo no sé por qué pensé que iba a ser como un libro religioso. O iba a hablar como de Dios y la vida y toda esa cuestión. Y yo dije, ay, como que mañana, cuando me sale con el cuento del asesino, yo quedé así como que, ¿será que sí o se equivocaron? ¿O qué? Porque por lo menos yo era así, o sea, a mí el libro me llevaba y me traía, me llevaba y me traía. Entonces eso pienso. Pues yo sí, no sé si estoy mal, pero yo sí le hallo mucho sentido al título, porque literalmente no sabemos si esta mañana, no se sabe si él va a seguir mañana, no se sabe si nosotros, o bueno, la hija va a seguir mañana, o sea, no se sabe nada porque no se sabe si nos van a matar a nosotros como lectores también, porque uno se mete en el papel, o sea, había momentos en que yo sentía y decía, si yo estuviera en Corea ahorita, en un pueblito o en un lugar menos apartado de la ciudad, y estuviera caminando y veo un viejito normal, ¿qué tal ese viejito me vaya a matar? Entonces, a mí sí me hace mucho sentido el título porque literalmente no se sabe si él va a estar mañana, si la hija iba a estar mañana. O sea, lo que menos yo llegué a imaginar es que esta chica iba a morir. O sea, yo me imaginé mientras iba leyendo muchas teorías, muchas cosas, decía, no, pero ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar allá? Pero nunca pensé que la que iba a morir fuera ella. Entonces, a mí sí se me hace como muy, o sea, sí comparto que el título se ha llamado así. De pronto sí, como tú dices en inglés y en coreano, pues el título es un poco más llamativo, un poco más entrado hacia el asesinato, pero es que literalmente es lo que te dice si van a estar mañana o no, o sea, vamos a morir o no van a morir, ¿qué va a pasar? Muy buena justificación del título. Muchas gracias, sí. Diana había alzado la mano, ¿ya no? Pues no, era básicamente lo mismo. Para mí sí tiene sentido. Sí, porque puede ser que pasen cosas en el libro o que no pasen o que yo no sé si mañana voy a estar viva, no sé, sí, para mí Parece tiene una canción. muchísimo sentido. Mañana, me sonó en algún momento. María Alejandra. Ya que tocaron lo del título, yo a diferencia de verlo o de escucharlo tan directo o relacionado con la muerte, para mí el título funciona y es ideal, y lo veo ya desde un enfoque, digamos, más filosófico, y es por el tema de la memoria, porque cuando, por lo menos en español, cuando termina y nos da unas frases, es que es una persona sin recuerdo y sin memoria, o sea, solo vive el presente momentáneo. Entonces, quién sabe si mañana estaremos aquí, es porque si tú no tienes conciencia de lo que te pasó, ni vas a tener conciencia de lo que te pasó hace 2 segundos, no eres tú, o sea, termina siendo, o sea, eres una persona realmente, tu conciencia, porque muchas veces lo que define tus características, tus cualidades también es un poco la mente, cómo piensas. Pero si no tienes eso, entonces, ¿qué? ¿Estás o no estás? Entonces yo lo veo más por ese lado. Súper bueno, sí. Desde ese punto de vista, sí. Ok, por aquí dice, mi frase es aquella época en la que él extraña el tiempo donde se concentraba plenamente en lo que estaba haciendo. Eso es genial porque esa es una de las características de que se hace lo que se ama y el tiempo pasa súper rápido, pero no está la frase puntual. O sea, la idea de esta es poder decir, tan, esta es la frase que a mí me gustó. Diana, activaste el micrófono, ¿vas a decir? ¿No? Ah, bueno. Bueno, por acá tengo, bueno, voy a decir una y dice María Alejandra que es que tengo un resto, entonces yo voy a intercalar así con la gente. Yo me la leí en inglés, entonces lo voy a traducir para no cometer errores aquí, pronunciation. Dice que el asesinato es menos como la poesía y más como la prosa.
Yo, ve, qué frase sota, re buena. Listo, María Alejandra. A mí sin duda creo que una de las que más me gustó básicamente es cómo termina el libro. Y pues bueno, realmente me gustó todo el párrafo, pero pues no lo voy a leer, entonces, ¿cómo termina? Nado sin parar dentro del agua, pero por mucho que me esfuerce, no consigo salir. En un mundo sin sonidos ni vibraciones, un mundo un mundo que se hace cada vez más pequeño, que se encoge sin cesar hasta convertirse en un punto, en una mota de polvo, en el universo, en algo más pequeño que hasta desaparece. Que es un poco el tema de olvidar, de tener Alzheimer, lo que implica eso. La oscuridad, a lo que llega, a la nada. A la Muy nada. bueno, muy bueno. Por acá dice, pues ya lo nombramos ahorita en otro punto, pero puntual era, decidí que si la clase era lame, era como, Steffi, ven a mi auxilio, era lame, pues la clase era como maluquita, la de poesía, mataría al profesor, pero thankfully, pero de buenas o gracias a Dios, no dice gracias a Dios, pero thankfully era interesante. Ahí es donde yo me reí muchísimo. Se salvó el profe por una buena clase. No lo mataron, estuvo a esto de morir. Muy bien, en alzada de mano sigue Nesli. Te escuchamos. Sí, hola, ¿qué tal? La verdad es que tengo muchísimas frases, he puesto mis post-it en casi todas las páginas, pero tengo una que justamente es la base para tener como que esa compasión para el protagonista y la voy a leer. Dice, no tengo amigos con quien compartir el corazón. Es una de esas desventajas de haberme pasado tanto tiempo como asesino, pero ¿y la gente normal tendrá amigos? Esto está casi al principio de la historia y eso me llevó a empatizar en casi todo a lo largo del libro con el protagonista y pensar y creer que por qué no darle esa oportunidad de que no puedan atraparlo para que ahora sí pueda tener una vida más tranquila y tal vez con gente a su alrededor, ¿no? Entonces es una de las frases que me gustó. Y la otra también quiero compartirla es que está en la página 21 y es el asesinato es la respuesta más efectiva a muchos problemas, aunque no siempre es así. Aquí me fui al lado un poco más extremo y es que a veces, esto es más fuera de la historia, es que pues en la actualidad como tenemos muchos problemas, a veces pensamos y creemos que a veces como que eliminar a todos esos como, bueno, se me corrió la película de Parásitos, a toda esa gente mala, no desaparecerlo y con un asesinato, como que estoy tratando de justificarlo, o sea, en el fondo está mal, ¿no? Pero como que trato de justificar estos asesinatos para que todo eso malo se vaya. Y es una frase bastante fuerte, pero que en el fondo creo que, como dice así, aunque no siempre es bueno, ¿no? Y bueno, muchísimas más que tengo por ahí, que bueno, unas que van a la risa, otras por ahí que te llevan a la reflexión, pero en sí el libro, de manera general, sí tiene muchas frases que pues por sí mismas nos hacen acercarse más a muchos problemas. Muy chéveres ambas, de verdad muy bacanas. Ahí intercalo la mía, que él dice que soy un demonio o un superhéroe. Pues héroe no, superhumano. O soy las dos cosas. Debatirse entre si es muy bueno o muy malo es otra de las que me hizo dar gracia. Cintia, alzó la mano. Sí, o sea, yo subrayé muchas, la verdad, porque la verdad él lanzaba unas frases muy, muy buenas que uno quedaba pensando con esas frases, pero la que yo me sentí súper identificada es cuando él le responde al periodista y dice, el mal dejaría de serlo si se pudiera comprender, solo puedo aconsejarle que rece para no cruzarse con él. Sigo, no narro lo que hace el periodista, no es el mal lo que uno debe temer, es el tiempo. Nadie puede vencer el tiempo ni nada se puede hacer contra él. Eso yo lo sentí súper personal, pero también soy, o sea, como periodista, yo dije como, este señor me llega a dar esa respuesta y tengo primera plana en el periódico, mañana a las 5 de la mañana todo el mundo tendrá ese periódico, pero al mismo tiempo es como esa justificación que es lo que ustedes decían, que es sentir empatía con el asesino, porque al final todos somos malos, o sea, el mal está, todos tenemos algo malo, todos tenemos, pero algo, y pues digamos, él lo dice, puedo vencer ese mal que hay en mí o ese mal que usted tiene dentro de usted, usted lo puede vencer, pero usted no puede vencer el tiempo, ni siquiera yo lo estoy venciendo porque tengo Alzheimer, o sea,
ya ni sé ni qué tiempo estoy, ni qué tiempo me queda, no comprendo ya el tiempo. Entonces, literalmente todo podemos vencer, excepto el tiempo, porque al final de cuentas no sabremos si estamos aquí mañana. Y volvemos al título, sí, muy cierto, cierto. María Alejandra Olave. Bueno, yo también subrayé varias, pero algunas porque me dieron risa, otras porque me causaron duda y otras porque realmente me gustaron. Y es que creo que esta, la que voy a decir a continuación, se asemeja bastante a lo que dijo María Alejandra acerca del título, que es olvidar el pasado es olvidarme de mí mismo y olvidar el futuro, permanecer por siempre en el presente. Y es algo que me causó mucha curiosidad porque es básicamente lo que ella dijo. Y una persona con Alzheimer al olvidar pues todo lo que hacía en el pasado, que vive solamente el día a día, porque ya no se vuelve a acordar de lo que hizo. Otra que me gustó mucho fue el ser humano es prisionero del tiempo. Un enfermo de Alzheimer vive una prisión cuyas paredes se van contrayendo. Y hay algo que me pareció interesante, que fue la parte en la que él dice, en la que él describe como, es que es muy largo, por eso no lo leo, la parte en la que él decía que tenía esas imaginaciones de alguna, de cuando le preguntaban si cuando él se preguntaba si se arrepentía de lo que había hecho, y cuando él se imaginaba y que está en una celda y que en esa celda él como que estaba atado. Entonces me generaba eso de que él sabe que lo que hizo está mal, pero aún así no se arrepiente de haberlo hecho y es bastante, y me parece bastante curioso. Y ya, señora, No, que es cierto, dije, es cierto. sí, y pues ya la última que me gustaría preguntarles es que viendo pues mis notas, hallé una que decía, porque bueno, allí estaba él con Unji, él ya estaba hablando por teléfono y él se preguntaba que por qué todas las personas tenían que enamorarse de Payute. Entonces aquí una parte en que dijo, ¿por qué el destino querrá que la persona que amas tenga que morir en manos de quien además mató a tus padres? No entendí si él hablaba de Payute como si fuera el asesino que mató a los padres de quién. No entendí si eran los padres del mismo señor, o si era el señor que se refería que había matado a los padres de Unji, ¿sí me hago entender? O sea, esa parte sí me generó mucha duda. Bueno, esa habría quedado perfecta para la primera sección de las teorías conspirativas. Yo no había caído en cuenta de ese pedacito y ahorita en este instante no sabría cómo darle respuesta, tendría que volverlo a leer. Yo creo que podríamos charlarlo fuera ya de la tertulia para que no se nos extienda mucho y miramos a ver cómo le damos respuesta a eso. Y ahora sí, la otra María Alejandra, tus frases favoritas. Las otras dos, una que me también generó, que ya lo encontré, era barba azul, y es Parjute es un barba azul. ¿De qué barba hablas? Él no tiene barba. Está visto que a Unji le falta cultura. Esa a mí la verdad me causó gracia. Y la segunda, y es algo que noto, y es que el autor lo pone a uno a dudar un poco de sus principios. Digamos, hay otra que tiene, y es la vergüenza es un sentimiento dirigido a uno mismo, mientras que la culpa apunta hacia otros. Es algo externo. Sentir vergüenza por los demás es de personas que más bien sienten culpa, pero no una real vergüenza. Y Diana bajó mano, pero la tenía levantada. Bueno, no era como para no alargar tanto, pero no tengo una reflexión muy larga sobre esto, solo simplemente me llamó la atención. Dice, el hombre que nunca llegará en el momento adecuado está condenado a vivir vagando por el aeropuerto. No es que esté atrapado en el presente, ni en el pasado, ni en el futuro, sino en un tiempo que nunca es el correcto. Pues tal vez eso es lo que a él siempre le pasó, siempre se quedó con el pensamiento de su vida como asesino y lo afectó en todos los tiempos posibles. Por eso me pareció muy relevante la frase. Bueno, muchísimas gracias. Y pues sí, yo también tenía muchas, entonces la idea no es ponerse a compartirlas todas. Vamos a pasar a qué les disgustó, porque por más de que en promedio le fue muy bien al libro, fueron pocas personas con un 5.
Así que díganme qué les molestó de esta maravilla. Daniel alzó primero la mano. Ay, que el final, o sea, yo soy muy tradicional con el tema de los finales porque a mí me gusta que sean como concretos, que no dejen nada abierto, que no me pongan a mí a teorías conspirativas de qué va a pasar, qué sucedió y por qué esto y por qué lo otro y con miles de preguntas, sino que no, terminó de tal forma, se murió, no se murió, sí, sí se murió. O que me den una explicación detallada de que, del por qué, por lo menos listo, sí encontraron los cuerpos, pero ¿quién los asesinó? Si fue él, lo condenaron, no lo condenaron, ¿qué pasó con la hija? ¿Se murió, no se murió? ¿Qué pasó con el otro? O sea, que con demasiadas preguntas en lo personal no me gusta, porque me pone como a replantear y a decir, ay, no, me toca volver a leer para ver si fue que no entendí o no comprendí, entonces yo diría que el final, o sea, faltó más por ese lado, diría yo. Y preciso, te recibimos en una tertulia con teorías conspirativas. Eso sí es muy sad. Y acabo de caer, bueno, hoy he caído en cuenta en muchas cosas, que Dayana comentó en los comentarios y la ignoré vilmente. Entonces, Dayana por aquí dice, no es que esté atrapado en el presente. Ah, bueno, esa le gustó a mucha gente, esa de la página 112. En la 64, el ser humano es prisionero del tiempo, un enfermo de Alzheimer vive en una prisión cuyas paredes se van construyendo, lo hacen a una velocidad cada vez mayor, siento que me ahogo, alguien había hablado de las paredes también. Y de la página 68, la que le hizo reír, Pac UTS es un barba azul. Ay, ve también, muchas coincidencias. Listo, para la próxima, Dayana, te escucharemos, que ojalá puedas. Y en orden de alzar la mano, sigue Alejandro. ¿Qué le molestó? Pues, como por ponerle un pero, a veces yo tenía la sensación como si la obra se hubiera escrito completa, sí, como si el autor hubiera escrito toda la historia, digamos, como es tradicional, y luego lo que hubiera hecho es como si hubiera empezado a borrar, como si hubiera empezado a borrar partes. Entonces había páginas, e incluso cuando uno llega al final del libro, uno queda con esa sensación, y más por el final que hay, que es como abierto, que uno dice como, este libro me lo leí demasiado rápido, pero porque siento, digamos, de entrada yo podría decir como que te faltó como echarle más ganas para haber desarrollado más la historia, pero yo creo que no, yo creo que antes la historia está tan desarrollada que incluso el autor a propósito pudo haber quitado cosas de la obra, porque igual el autor concibe la obra en su cabeza y pudo haber retirado cosas para hacerlo más enigmático. Entonces, yo hubiera querido que hubiera puesto más cosas. Imagínese, estoy tan fascinada con el libro que hasta eso me parece buenísimo. Si lo hubiera escrito entero y lo hubiera borrado, ¡wow! Buenísimo. Estefi. Sonia, nada de lo que digamos va a hacer que tú bajes de tus 5 estrellas. A mí lo que no me gustó, y a lo mejor ahorita que estamos discutiendo realmente con tanto gusto, toda la participación de tantas personas en una tertulia de estas, y ya estoy considerando un poquito que fue un poquito tacaña con el libro, podría mejorarlo un poco, pero lo que no me gustó realmente fue el estilo de escritura, porque sentí que fue simple. Si el señor era tan poético y tanto que le imprimieron libros y él así todo cocky, los puso todos a quemarse, siento que como era narrado desde el punto de vista de él, pudo haber tenido un lenguaje, una prosa mucho más lírica, un tipo de escritura mucho más como para enamorar, y lo sentí como lame, como él decía, las clases del maestro que si eran lame, aburridas, así sosas, entonces, ajá, eso fue, por mí fue simplemente la escritura. Ok. Cintia. Bueno, a mí me disgustó mucho el final. Por eso mismo, él era muy creído, él era muy narcisista con respecto a cómo nos estaba contando las cosas, él se creía superior a la misma policía
Y la verdad, la manera en la que termina, digamos, bueno, puede ser abierto, pero la forma en la que se narra al final es como, a mi parecer, salir del paso. O sea, nos mostraron un personaje así súper frío, de que pudo matar un bebé, de que no le importó en su momento ser el asesino que fue. Nos mostraron ese sentimiento de, pues, o sea, soy yo. Y sé que yo estoy sufriendo Alzheimer y eso me causa angustia, pero él mismo lo dice, mi mayor placer es estar en una cárcel, que me condenen, que digan a ver tanto que fue lo que yo hice, para terminar ahí, ya. O sea, no me parece que era la muerte tan digna que él mismo había pedido y que, digamos, se merecía, sino fue algo como, no, ya, finalicémoslo. Lo sentí yo así. Por aquí María Alejandra puso que ella le encantó el final y estoy en el lado con ella, es precisamente por la frase que ella dio de que ya el vacío, la mota, a él se le cerró la mente ya. Ese fue el punto donde él ya no pudo más y puede que lo hayan procesado, puede que hayan dicho, pero él se lo perdió y ese fue el castigo peor. Como dice Cintia, se merecía un juicio y el pago y ni siquiera pudo recibir el pago, ni siquiera pudo sentir las barras que él anhelaba de estar aprisionado por sus hechos, así que fue un castigo peor de que el solo hecho que lo hubieran metido ahí a la cárcel. Dayana opinó aquí que le molestó no saber bien lo de la niña que encontraron muerta en el patio. Quería más claridad de eso, jajaja. Y con lo del final abierto, ya me acostumbré a que varios autores coreanos y japoneses me dejen así, jajaja. Y aumento mi calificación a 4.8 porque hoy todos me hicieron volar la mente con tantas teorías. ¡Yay! Lo actualizaré, lo actualizaré. Y en manos alzadas sigue María Alejandra Olave. No, bueno, pues a mí no me gustó cómo se desarrolló el final, porque es que lo sentí demasiado rápido. En un momento él la había denunciado y en otro momento ya lo estaban interrogando y en otro momento ya se estaba olvidando de todo y en otro momento fue que ¡fu! Ya terminó todo, o sea, como que yo lo sentí que, bueno, ¿y a qué hora se acabó? ¿Cómo así? Lo sentí como que terminó tan rápido que a mí me dejó aún más confundida y comparto lo que dijo Diana al principio, los agujeros. Yo soy mala para los agujeros. Me encantó mucho que los hubiera implementado, pero es que ya estaba perdida y me dejó mucho más perdida todavía. Entonces, o sea, eso fue lo único, pero no, o sea, es como una clase de amor-odio porque me gustó, pero no, me confundió todavía más. Entonces, y yo iba a decir algo. Stephanie dijo que la forma de escritura le pareció simple. Realmente, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que no, porque hasta en sus poemas no eran dirigidos como a hacer algo que agradara a la gente, sino algo para que le recordara sus principios al Señor. Y la manera de escritura, la manera en la que él escribía o redactaba sus poemas, me pareció muy acercado a la manera en cómo él pensaba. Solamente que pues obviamente no tan pulido como lo hacía en esos poemas, pero me pareció hubo bastante similitud y pues realmente a mí sí me gustó. Me confundí un poquito, pero me gustó. Entonces, sí, esos fueron mis disgustos. Y antes de pasar a la otra María Alejandra, Steffi y yo nos lo leímos en inglés, la mayoría en español. Puede que el toque del traductor haya imprimido algo distinto a lo que nosotras percibimos de la manera como el traductor en inglés lo hizo. Tal vez el del inglés fue mucho más plano. Y hay otro punto de referencia con respecto a la traducción, que es el famoso libro de la vegetariana. La versión en inglés dicen que dista mucho de las intenciones de la autora. Y las personas que han leído versiones en español, que tenemos dos de diferentes editoriales, y la versión en inglés, dicen que es mejor la segunda traducción al español, que es mucho más cercana. Así que puede que ahí esté la diferencia entre lo que percibió María Alejandra y Estefi. Y María Alejandra. Y yo vengo a defender ese libro
Porque a mí me gustó absolutamente todo, incluso el final que termine así, porque yo lo que siento es que este libro no es la historia para mostrar, o sea, llevarte por la historia y decir, ay, tengo Alzheimer, sino el Alzheimer es el centro de toda la historia. Y por eso es que escribe así, digamos, tan cortado. Por eso es que también no tiene una descripción tan lírica, porque tampoco tendría mucho sentido si eres una persona con Alzheimer, cómo vas a hablar con palabras adornadas. Sí, pues básicamente te estás olvidando de muchas cosas. Y tercero, a mí el final a mí me encantó, o sea, creo que es la muestra fidedigna de lo que tiene que pasar una persona con Alzheimer y que finalmente, tal como Sonia lo mencionó, el castigo de él terminó siendo precisamente eso, no poder recordar ni siquiera los asesinatos que lo recordaba con tanta emoción, sino llegar precisamente a eso, a la nada, no sensaciones, no vibraciones, nada, un ser, un ente, básicamente, en medio del agua. Entonces a mí, la verdad, sí me gustó muchísimo este libro. Ok, me hubiera encantado que le dieras nota para apoyarme. María Cinco, Alejandra la cinco. tengo Yo aparte. no me gusta darle nota a los libros, pero si se la tengo que dar, 5. Se la daría 5. Porque todos los que María Alejandra lee, la tengo aparte para que no me dañe el promedio, la tengo 1, 1, 1, solo por el hecho de que lo leyó, pero no le tenía nada más. Ay, me encanta tu 5, gracias. Bueno, y resulta que nos hemos emocionado y esto ya está como largo, entonces ya pasamos al cierre. A ver, aquí dice Steffi, hubiera sido muy chévere ver cómo en el estilo de escritura se degrada tu mente en el progreso del Alzheimer. Pero es que creo que él entra a escena ya con el problema. O sea, como que no tenemos mucho tiempo de él previo a. Muy bien, la lectura de junio. Para los que no saben, estamos leyendo Si no podemos viajar a la velocidad de la luz. Tiene 9 historias cortas. Al parecer todas son del mismo autor porque no muestran ningún otro nombre de nadie. Son muy bacanas, tienen que ver con ciencia ficción, universo, extraterrestres, naves espaciales. La portada me tenía a mí confundida, yo no lo había propuesto para la lectura y ese libro salió hace rato, pero es que la portada no vende. Si le cambian la portada, sé que mucha más gente puede llegar a él. Sí, se los recomiendo. Si se leen una historia por día, que es como estamos haciendo Caro y yo, se la leen en 9 días. Vale la pena, anímense, participen. Y la semana que viene tenemos el primer proyecto de Semana Literaria. Este proyecto está grande, está muy chévere, pero aquí en confidencia es resultado de que me atrasé 4 meses de lo instalé y no había hecho. Entonces, para ponerme en el día, pude cuadrar y gracias a Dios las personas aceptaron. Aquí tenemos a 2 participantes. Y vamos a tenerlo uno diario de lunes a viernes para que nos acompañen. Pueden ponerlo ahí de fondo. Súper personal. No pensé que fuera ciencia ficción. Ok, el libro de junio. Listo, pueden ponerlo de fondo mientras cocinan, mientras lo que sea. Y de todos modos queda en el feed por si no pudieron vérselo y se lo quieren ver más adelante. Y finalmente, no. Esta es la penúltima cosa. Esta es una universidad de Venezuela que se llama Los Andes, pensé que era la colombiana, pero no, está recibiendo hasta el 25 de este mes textos de investigación sobre Corea. Lo pongo aquí por si alguien está interesado. Queda publicada en una revista digital, está abierto a cualquier persona que tenga intenciones de investigar. Pueden tomarle pantallazo y participar. Ahí no hay más información, pero debe ser en tamaño de letra 12 y a un espacio. Y el mínimo de hojas son 12 páginas en Word, de 12 a 18. Y pues sería muy bacano ser publicados. De aquí del grupo hay personas que han leído mucho, también hay muchas personas en contextos académicos, así que aprovechen. No está de más uno tener una publicación por ahí. Nice. Y ahora sí, lo último, el patrocinador de este club. Que este club es gratis para estar en el club, no es gratis el hecho de que toca comprar los libros, ahí se gastan ustedes su platica, pero yo no les cobro porque Haru Academy me paga mi existencia. Entonces aquí está, la semana que viene iniciamos curso, por si alguien está interesado, es nocturno de 7 a 9 p.m. y todavía quedan 5 cupitas. Y ahora sí, 감사합니다. Gracias a todos por participar. Gracias, Sony, Haru Academy.
Sí, Chao. gracias. Que estén muy bien. Gracias. Estén Año. bien. Buen fin de semana. Chao. Chao, chao. Hasta luego, gracias.